Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Estamos a las puertas de una fiesta tradicional en España que va a ser el próximo martes con San José, lo cual nos encamina a una inmediata Semana Santa que este año nos corresponde, al ser año bisiesto y tal, nos corresponde a final de marzo. Pero como el panorama político español está absolutamente convulsionado, he de ser sincero que los acontecimientos que se han producido la tarde del pasado miércoles nos ha hecho variar planes, nos ha hecho variar tema y nos ha hecho variar un poco las perspectivas del programa, pero en Diálogos en Libertad somos capaces de afrontar todo sin ningún problema y además contamos con unos colaboradores espectaculares, como va a ser el caso de hoy. Vamos a tener, por un lado, a Joaquín Luis Ramírez, como todos le conocéis, ha sido senador por Málaga, fue, eh, fue presidente de la Comisión Constitucional del Senado, portavoz de Justicia también en el Senado y, como no, es presidente de esa maravillosa fundación en la cual hemos disfrutado recientemente con motivo del Día de Andalucía. Me estoy refiriendo a la Fundación Cánovas. Joaquín hace una grandísima labor. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la ley de amnistía, pero las cosas, dado el carajal político que se está organizando en España, que por un lado hay inestabilidad y por otro lado los acontecimientos fluyen de tal manera que cambian a más velocidad que el Ferrari o que el Aston Martin de Fernando Alonso, pues vamos a afrontarlo y vamos a hablar de ello. Además de Joaquín Luis Ramírez, tenemos a Carlos Lacaci, del despacho de Lacaci Abogados, colaborador estrecho de Diálogos en Libertad y una persona capacitada no solo para hablar de leyes, sino para hablar de cualquier cosa, porque, como yo suelo decir, Carlos, aparte de abogado, es un hombre mediático y está preparado para hablar de cualquier tema. Y tenemos también, subiendo allí hacia tierras navarras, a nuestro Miguel Cornejo, presidente de la Asociación Pompaelo, asociación con la que Diálogos en Libertad tiene una relación estrecha y comparte sus actividades y sus fines. Y por otro lado también Miguel es consultor. Y vamos a empezar, si os parece, aunque en principio íbamos a hablar de la ley de amnistía, que nosotros estamos grabando miércoles a la tarde y se iba a discutir mañana por la mañana en el Congreso de los Diputados. Los acontecimientos nos obligan a variar de tema. ¿Y qué acontecimientos han sido? Por un lado, el hecho de que en Cataluña no se han aprobado los presupuestos generales de la comunidad autónoma por el voto en contra de los comunes, con lo cual eso ha generado que los presupuestos en Cataluña hayan sido rechazados por el Parlamento y eso ha generado que de manera inmediata Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, haya convocado elecciones autonómicas para el próximo 12 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que desde el 21 de abril, que son las elecciones vascas, el 12 de mayo, que son las elecciones catalanas, y el 9 de junio, que son las elecciones europeas, España va a vivir una época divertida para quienes les guste la política, pero absolutamente convulsa. En esa convulsión, pues podemos poner no en jaque la ley de amnistía, que yo sospecho que se aprobará, pero sí podemos poner en jaque el hecho de que haya presupuestos generales del Estado y, por otro lado, también el hecho de que quizás la legislatura muera, porque hay mucho tema colateral que puede afectar al futuro de la política española, al futuro del actual gobierno, no solo porque se encuentra en clara minoría, sino por todos estos escándalos que se vienen produciendo y, por otra parte, por las estrategias políticas que se seguirán en Cataluña, región en donde el independentismo está en una lucha de poderes entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, en la cual están peleándose por el hecho de a ver cuál de las dos formaciones políticas tiene la hegemonía. Así que, señores, si les parece, y empezando por Joaquín,
Sí, Qué bonita está la política últimamente, ¿no? O sea, convulsa, inestable, que cualquier cosa en cualquier momento puede provocar estallidos, como es el hecho de la no aprobación de esos presupuestos en Cataluña, de esa confrontación entre las formaciones nacionalistas y esas inmediatas elecciones el 12 de mayo que van a ser escasamente anteriores al 21 de abril, que van a ser las vascas, y también anteriores al 9 de mayo, que van a ser las elecciones catalanas. Según han hecho declaraciones desde Junts per Catalunya, tienen la esperanza de que sea Carles Puigdemont el candidato. Joaquín, ¿cómo ves el panorama con todos estos datos? la verdad es un panorama muy complejo, con muchos ingredientes distintos, contradictorios. Pues claro, de la ley de amnistía ya nos vamos un poco a los resultados o los efectos de lo que fueron los resultados electorales del 23 de julio, ¿no? Que han sido pues, bastante perversos, empezando porque la segunda fuerza pues, ha conseguido articular una mayoría progresista, entre comillas, donde se ha comprometido a todo aquello a lo que anunció que jamás se comprometería o jamás haría, como es la ley de amnistía o como alguna otra cosa, ¿no? Realmente, cuando hablábamos al principio de la ley de amnistía, recibíamos un poco los inputs de aquellos que apoyaban al gobierno, diciendo, ¿cómo critican ustedes la ley de amnistía si todavía no tiene letra, si todavía no ha sido desarrollada? Muy fácil, porque la amnistía solamente tal cual es inconstitucional, tal y como han dicho y reflejado pues todos los grandes juristas de todo orden de nuestro país. Es decir, cuando vemos a Bolaños decir que es perfectamente constitucional o vemos a Sánchez, pues claro, se nos antoja preguntar dónde están sus bibliografías, cuáles son sus mecenas ideológicos, dónde están esos juristas que avalan esa constitucionalidad. Pues no, no existen, ¿no? Después hemos tenido incluso pues ese filtrado de un pseudo borrador de la Comisión de Venecia que dice exactamente lo contrario de lo que Sánchez y Bolaños y compañía pues han publicado, ¿no? Eso Si recuerda te mucho. parece, eso vamos a ir abordándolo a posteriori porque vamos a entrar inicialmente en el aspecto político que pueden generar estas elecciones catalanas. Miguel Cornejo, como consultor, ¿cómo ves el panorama político español? Muy convulso, muchos planes por los aires. Yo creo que Muy la ley de interesante. amnistía se va a aprobar, que no sé, que los presupuestos generales del Estado no van a tener lugar. ¿Cómo ves las cosas? Pues, si nos centramos en esa ley, creo que efectivamente el Congreso la va a aprobar, el Senado la va a tumbar y cuando por fin consigan aprobarla, habrá un par cuestión de, ¿cómo se dice? La van a remitir en resumen a la Comisión Europea y no se va a aplicar nunca. No puede aplicarse esa ley. No es que sea inconstitucional, es que va contra los tratados europeos. Con lo cual, por ese camino van a seguir entretenidos un rato, pero lo que me llama la atención es que al cambiar el orden de las elecciones, entran en juego cosas que no estaban ni previstas. Yo creo que nos preocupaban a todos los pactos que pudiera haber o no haber entre el PSOE y Bildu, hablando en plata, o PNV en las elecciones vascas. Pero es que si se adelantan las catalanas, hay un jugador que parecía muerto y que de repente va a recibir atención. Y son los de Ciudadanos, que están en la última oportunidad de resucitar. Y que si les dan el foco en Cataluña, como están teniéndolo ya a raíz de esta ley en Bruselas, pueden dar un susto. Y además hay que recordar que hay una serie de partidos, desde Izquierda Española hasta no sé ni cómo se llaman algunos de ellos, creo que es uno de ellos, que están intentando posicionarse también de cara a las elecciones europeas. Si se empiezan a multiplicar, o por lo menos se produce en Cataluña, donde los dos tienen posición, vamos a ver una partida con muchos más jugadores o intentos de jugador de los que veríamos viendo hasta ahora. Es muy interesante. Carlos, analizando todo lo que ha pasado, ¿cómo ves tú esta perspectiva política de aquí hasta el verano? Porque por un lado tenemos elecciones vascas, en las cuales hay una diatriba si el Partido Socialista podría pactar con Bildu o con el PNV,
Por otro lado, habría que ver qué desgaste tiene el Partido Socialista de Euskadi después de las pasadas elecciones gallegas. Y indudablemente, pues luego están las elecciones catalanas con una pugna entre nacionalismos, con un candidato del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que está o todavía no le ha empezado a afectar, pero le puede afectar el hecho de todo el asunto de las mascarillas y el caso Koldo. Y para INRI unas europeas, independientemente de la ley de amnistía, presupuestos y todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que la legislatura está finiquitada, Carlos? Bueno, es buena pregunta, pero es una pregunta, Eugenio, que, bueno, es recurrente desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Fíjense que siempre, desde aquel abrazo famoso que recordamos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿verdad? El abrazo del oso, hubo quien, y me incluyo entre los que dijimos que aquella legislatura no duraría 4 años, ni 3 ni 2, y que aquello saldría antes que pronto, pues por los aires, saltaría por los aires. Finalmente no fue así. También le hemos dado por finiquitado, como bien ha dicho Joaquín, en las pasadas elecciones, donde no llegó a ser la fuerza más votada y consiguió esa forma de Frankenstein nuevamente para formar gobierno. Y ahora estamos efectivamente ante un tercer posible knockout del presidente del gobierno. Pero fíjese, Eugenio, aquí yo creo que sí hay una diferencia importante. Y me voy a explicar. Hasta ahora eran cuestiones más políticas que económicas. La cuestión económica, la Ley General de Presupuestos es la ley más importante, incluso más importante, me atrevería a decir, que esta cacareada ley de amnistía, que luego entraremos en juego a debatir sobre ella. Porque sin dinero, sin presupuesto, el gobierno no puede ejecutar las políticas, ni siquiera las políticas de oportunidad legislativa, como pueda ser la amnistía, que luego debatiremos si es oportunidad o es otra cosa. Por tanto, ahora sí puede estar ante el principio del fin, porque en Cataluña acabamos de ver hoy mismo en directo, usted es un prodigio informativo, Eugenio, en cuanto a la oportunidad de, bueno, estas cuestiones que aunque en el directo ocupan, pero sabe muy bien cubrir el momento casi indirecto que estamos teniendo mientras aquí charlamos, cayendo un gobierno anticipadamente o que pueda caer, cuál es el de Cataluña, porque no se ha aprobado la ley más importante de un parlamento también autonómico como es la ley de presupuestos. Por tanto, entiendo que ahora el gobierno va a tener difícil, y yo también me apunto a su vaticinio, que si la amnistía ha salido por los pelos, y ya veremos hasta qué punto puede luego tener recorrido, la de presupuestos es que puede que ni salga, y si no sale ahí así, creo, y me puedo equivocar una vez más con este gobierno que lidera Pedro Sánchez, que será el principio del fin del gobierno socialista en España. Yo creo que eso habrá que esperar a después de las vacaciones de verano para ver el panorama ya de una manera definitiva, pero las perspectivas apuntan a eso. Pero Joaquín, si vamos un poco cronológicamente en el panorama político que tenemos o que se ha abierto desde el día 13 de marzo hasta el día 9 de junio, que van a ser las elecciones europeas, todo se va a iniciar en principio con la aprobación en el Congreso de esa ley de amnistía, que yo doy por hecho que se vaya a aprobar, aunque luego hablaremos de las posibles irregularidades o de discrepancias que se puede ver de esa ley desde el punto de vista de la tramitación, porque fue rechazada por mayoría absoluta. Eso se devolvió a comisión y posiblemente hay quien dice que no se debía de haber devuelto a comisión, sino que se tenía que haber rehecho de nuevo. Pero por seguir el dato cronológico, después de la amnistía venían los presupuestos generales del Estado, que parece ser que se estaban negociando de forma conjunta, pero ahí había un hecho relevante que mucha gente no se da cuenta, y es que en esos presupuestos generales del Estado, por lo menos la fuerza que representa a Carlos Puigdemont, que es el que está manejando muchos hilos desde Waterloo, quería a toda costa
la creación de lo que podríamos llamar el cupo catalán, o sea, con una autofinanciación y con una gestión de impuestos y otro tipo de cosas al estilo del País Vasco. Y después venían pues esos presupuestos con la rebaja de quita de deuda, etcétera, 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 para culminar con las elecciones europeas, viendo qué resultado daban las vascas. Pero con todo esto, ¿qué se puede decir esto, Joaquín? Lo primero que Puigdemont estará muy satisfecho al oír que le llamas Carlos. Hacía mucho tiempo que no se lo llamaban, a pesar de sus abuelos almerienses. Y lo Sí, segundo, concretamente de Vélez Blanco son, exactamente. para que Y veas los tú, cuatro. y hay periodistas que le llaman Carlos, como hemos podido comprobar ahora. Desde luego, Junts decía que los presupuestos no los iba a negociar al unísono con la ley de amnistía, sino que les iba a costar sangre y ayuda a los socialistas aprobar cada capítulo. Ahora, con este nuevo panorama, pues no sabemos si es posible que Junts piense que no le conviene apoyar al PSOE de ninguna de las maneras, puesto que se va a enfrentar a ella en Cataluña pues el 12 de mayo. Así que es una incógnita. Bien, ellos son imaginativos, ¿no? Tanto Esquerra Republicana como Junts son imaginativos y puede que encuentren un camino para ponerse de acuerdo en los presupuestos y, sin embargo, seguir compitiendo para unas autonómicas catalanas. No lo sé. Como decía Carlos, yo también me equivoco muchísimo y nos podemos equivocar en las predicciones. El Pero hay panorama es datos, hay muy datos, complejo. Joaquín, que son importantes, como es el hecho de que en las pasadas elecciones generales el independentismo en Cataluña ha perdido nada más y nada menos que 700.000 votos. Eso daba una perspectiva magnífica al Partido Socialista de Cataluña para ser la primera fuerza y que incluso el exministro de Sanidad pudiera acceder a la presidencia de la Generalitat, pactando posiblemente con Esquerra Republicana y dejando, vamos a decir, en segundo término a Junts per Cataluña. Pero ahora Sí, cambian las cosas porque lo que ha ocurrido evidencia la absoluta guerra que hay en el independentismo y que de una u otra manera pues están pasando factura por hechos acaecidos durante todo el tema del proceso entre Junts y Esquerra Republicana y querrán ver a ver quién de los dos es el primero, ¿no? y también habrá que añadirle el efecto Coldo García, porque se ve que Por en lo que supuesto. publicó el ministro Illa en su momento, en fin, son cantidades que están inexplicadas, hay respiradores, hay pruebas PCR que no funcionaron, en fin, ahí hay un batiburrillo que no sabemos a dónde nos llevará, o si el electorado le perdonará a Illa, que ahora mismo aparecía pues como virtual ganador de unas posibles catalanas, si lo mantiene o no lo mantiene. Tampoco lo podemos saber. Pero desde luego, Illa, que, en fin, que lidera un partido que está entregado a Esquerra y a Junts, y está entregado a pactar ahora mismo con Esquerra cualquier cosa que sea, y que está decepcionado por esta no aprobación de los presupuestos, pues es curioso, ¿no? Que tenga pues ese apoyo popular, que en su día hay que recordar que obtuvo Ciudadanos, que ganó las elecciones catalanas, y habría que intentar articular de nuevo esa minoría mayoritaria que fue capaz de arrebatar a los independentistas y al PSC la victoria en Cataluña. Y sería complicado conseguir esa minoría mayoritaria y repetir un resultado como el de Ciudadanos. Pero Miguel, siguiendo el análisis, yo aquí veo muchos factores y además algunos que son miméticos con el País Vasco. ¿Por qué? Muy sencillo. Si en el País Vasco se va a ver en esas elecciones del próximo 21 de abril si Bildu o PNV va a ser el partido mayoritario dentro de lo que es el nacionalismo e independentismo vasco. Ahí, vamos a decir, la otra pieza sería el Partido Socialista de Euskadi, mientras que en Cataluña también se está produciendo una guerra entre los dos partidos independentistas, con una particularidad de que uno de los líderes estuvo condenado y en la cárcel, aunque luego ha sido indultado, y el otro está fugado en Waterloo. ¿Hasta qué punto estos factores y ese mimetismo que hay entre Cataluña y País Vasco puede
pueden modificar mucho la política, porque vamos a ver, supongamos, por hacer una hipótesis, de que gana Bildu en el País Vasco, el PSOE apoyará a Bildu o apoyará al PNV. Y por otro lado, en Cataluña, supongamos que las elecciones no le dan una mayoría al exministro ella, y resulta que por un lado está Junts y por otro lado está Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Con quién iría Salvador Illa? ¿Con el partido de Junqueras o con el partido de Puigdemont? Pero también está el factor Madrid. La cosa se complica mucho. ¿Cómo ves el tema? Como decíamos antes, interesante. Hay una cuestión en Cataluña que nos sale un poquito del foco y es importantísima. Estaban hablando de una nueva ley de desconexión. Han tenido que dimitir hasta los jueces que estaban supervisando la iniciativa del Popular, legislativa popular, porque no les hacían ni caso ni a ellos, ni a los letrados del Congreso, perdón, del Parlamento, ni a nadie. Estaban en ello. Y los mismos partidos que ahora se han decidido romper el gobierno estaban detrás de una ley de desconexión. Y han considerado más importante ver quién manda que pegar un golpe en mitad de la mesa con un gobierno al que podrían haber obligado a aprobar casi cualquier cosa. Nos habla de que igual no están tan seguros de lo que quieren, por un lado, o de que igual Esquerra, como todo el mundo le acusa en Cataluña, realmente no quiere una independencia forzada. Yo creo que en Cataluña sí tiene que elegir y ya pactará con Esquerra, sin ninguna duda. Primero porque es algo más parecido a izquierda, más progresista, y segundo porque es mucho más pragmática. O sea, ahora mismo las teatradas del señor Puigdemont son tremendas. Y ¿cómo diríamos? La necesidad de sacar de las brasas a la familia Pujol no la tienen ellos. Y quien dice la familia Pujol dice todo lo que ha habido en el entorno de la vieja convergencia, entonces acá, que no son 1 ni 5 personas. Hay una cantidad de gente condenada o investigada por cosas desde entonces, pasando por el propio MAS, es que no es leve. El paralelo con el País Vasco es más complicado porque allí la fuerza de izquierda sería Bildu, y Bildu es tóxica para el PSN, perdón, para, en este caso, el Partido Socialista de Euskadi, es tóxico para el PSOE en el resto de España. Aunque cada vez menos, aunque le normalicen desde Podemos y sus clones, la inmensa mayoría de los españoles sigue viendo en Bildu a un partido no civilizado. Es que el propio Bildu se presenta y se hace ver como un partido no civilizado, como más, no sé cómo llamarlo, entre auténtico y salvaje, llámalo como quieras, pero la cuestión es no es como los demás, no es alguien con quien sentarse a la mesa y ellos mismos te obligan a recordarlo cada poco tiempo. Entonces, pactar con Bildu abiertamente un gobierno en el País Vasco sería un suicidio completo. Pero es que ya estamos viendo a Sánchez suicidar completamente a sus federaciones regionales para estar en el gobierno, con lo cual no se puede Joaquín, descartar absolutamente nada. analizando un poco lo que dice Miguel, la verdad que Sánchez no lo tiene fácil, porque en el País Vasco tiene que elegir para gobernar, partiendo de la base que puede tener un desgaste de votos proveniente de las influencias de las elecciones gallegas, todo el caso Coldo y otro tipo de cosas, puede disminuir su fuerza electoral en el País Vasco, al igual que ocurrió en Galicia. Y allí en el País Vasco, para gobernar necesita, o sea, tendrá que apoyar o a Bildu o al PNV. Y en Cataluña, de alguna manera, también no lo va a tener fácil para escoger socio de cara a una futura legislatura. ¿Cómo ves las cosas? No, yo no sé si entre las virtudes de Sánchez está, recordando lo que dice Miguel, que se le suicidan los socios. Hay que recordar lo que ha sido de Podemos, o hay que ver también, bueno, pues el extraño comportamiento de Pere Aragonés o Pera Aragonés convocando elecciones para el 12 de mayo, ¿no? Rompiendo un poco, pues, ese ambiente que tenían de cierto consenso para aprobar la ley de amnistía y para alguna otra cuestión, ¿no? Alguna otra, sí. Así que yo creo que desde luego si Sánchez apoya a Bildu sería un suicidio, pero la costumbre es que se suiciden los demás, no Sánchez. Y bueno, pues no sé, el panorama es bastante complicado y Sánchez pues se ve un poquito histérico, pidiendo 3 veces la dimisión de Ayuso en el pleno del miércoles. Se le veía más, en fin, descompuesto de lo normal.
Sí, porque el tema de Ayuso es un tema complicado porque vamos a ver, en España por un lado existe la separación de bienes entre una pareja y si esa pareja no está inscrita en el registro de parejas, de hecho que actualmente según la ley se les puede considerar casi otra figura de matrimonio, no hay responsabilidad ninguna por parte de la señora Ayuso, porque el Las conocimiento parejas, de hecho, no tienen no, sociedad de gananciales, ¿eh? Que yo sepa, en el momento. por Es que eso. imagínate. Pero por otro lado, eso, o sea, eso no implica que la señora Ayuso tuviera un conocimiento porque no tiene ninguna responsabilidad al respecto. Pero, Carlos, ahora volviendo a la ley de amnistía, que hay que recordar que nosotros estamos grabando esto el miércoles y el pleno de la ley de amnistía estaba previsto para mañana jueves por la mañana en el Congreso de los Diputados y que se aprobara. Y si ahora Sánchez, con toda esta circunstancia, tal y como se está moviendo el tablero de ajedrez, tendrá tiempo a reaccionar y en un momento dado a quitarse de en medio esas exigencias que le hacía Junts per Catalunya en el sentido de que la amnistía tenía que ser global, que tenía que afectar a delitos de terrorismo de baja intensidad o no de baja intensidad, incluso a los familiares de Puyol y a Marta Rovira y todo este tipo de cosas. ¿Habrá cambios o no habrá cambios? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo la verdad es que no creo que haya sorpresa de última hora, vamos a decir así, en el debate parlamentario que apruebe finalmente en el Congreso la ley de amnistía. Ellos lo tienen bastante atado y bien atado porque saben que es el único resorte que les queda para poder culminar precisamente el tiempo de legislatura que a nivel estatal, a nivel nacional, puedan culminar. Pero yo no tanto lo fiaría a una sorpresa de última hora, Eugenio, como digo, sino en el corto plazo, fíjese, yo ya no me voy ni siquiera al medio. En el corto plazo lo voy a traducir en dos posibles cuestiones que se puedan ir dando, ¿no? Una vez que quede publicada en el Boletín Oficial del Estado finalmente la ley de amnistía y entre en vigor. Por un lado, por supuesto, en el ámbito de la independencia judicial, que no habrá nunca mientras Estado de Derecho sea en España preservado, y así, así lo indica nuestra Carta Magna, pues no habrá nunca ninguna ley, como digo, que se cargue a la independencia de los jueces. Y precisamente por ello los jueces, que es poder judicial, jueces y magistrados, harán pues lo que les corresponde a su función jurisdiccional, que es Solicitar la consulta prejudicial, ¿no? efectivamente, que es en ese juzgar y ejecutar lo juzgado, pues en el proceso que corresponda individualizado a cada caso, pues elevar efectivamente las cuestiones tanto de inconstitucionalidad que correspondan como la cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y de ahí, yo no lo tendría tan claro como parece que lo tienen los socios de gobierno y el propio gobierno. Uno, de que sea aplicado de forma inmediata y automática, ni mucho menos, a mi modo de ver, ni mucho menos. Y dos, que no haya una decisión de una instancia supranacional o incluso de nuestro Tribunal Constitucional. Eso ya parece que es menos previsible que pudiera suceder, porque ya sabemos cómo está constituido, con esos bloques también elegidos y contaminados por el Poder Ejecutivo, pero, como digo, a nivel supranacional no descartamos, o yo no descartaría, un posible revés que venga de esa instancia. Eso uno. Y dos. Pero, a ver, y esto, como Miguel no es jurista, pero luego le pasaré el turno a él para que opine, pero vosotros, como sois juristas, esta ley de amnistía plantea dudas no solo por el hecho de su contenido, sino de su manera de tramitación. Es decir, esta ley de amnistía se pasó al Pleno, el Pleno la rechazó por mayoría absoluta y eso dio lugar a que volviera a la comisión. Entonces, desde personalidades anteriores y socialistas como Eligio Hernández, que en su día fue fiscal general del Estado, y otras personalidades han puesto en duda de que esa tramitación haya sido correcta porque consideraban que se tenía que haber partido
no devolver a la comisión, sino partido de cero y haberla vuelto a redactar de nuevo. Si me Eso por un permites, lado. Por otro lado, ahora Joaquín, por otro lado hay otro aspecto, y es que el contenido de esta ley se dice que se basa en criterios que de alguna forma la Comisión de Venecia ha aceptado, cuando la Comisión de Venecia todavía no ha dicho nada oficial, teniendo en cuenta que precisamente este jueves se reúne para hacer un dictamen, porque lo que el ministro Bolaños nos presentaba como una posible opinión de la Comisión de Venecia no era más que un documento de base de trabajo de cara a discutir el tema de la Comisión de Venecia, y ahí hacía una serie de consideraciones, recomendaciones sobre la constitucionalidad, sobre el hecho que se tenía que haber hecho consensuada y otro tipo de argumentaciones. Joaquín, cómo veis todo el problema este de la tramitación de la ley de amnistía? yo refiriéndome solo a la tramitación, lo demás se lo dejo a Carlos. Respecto a la tramitación en el Congreso de los Diputados, el reglamento contempla la posibilidad de que se devuelva el texto de la ley que no ha sido aprobado por mayoría absoluta a la Comisión de Justicia. Pero lo prevé para el caso exactamente de que no tenga los votos suficientes, que es la mayoría absoluta que exige la aprobación de una ley orgánica. No contemplaba para nada la posibilidad de que la ley fuera rechazada, como ha sido rechazada, que no es que no tuviera 176 votos, sino que perdió por mayoría absoluta, curiosamente. Por lo tanto, ahí están las dudas de si está tramitada correctamente o no, pero claro, tenemos el letrado mayor en fin, que vino como vino y todo pues se va estropeando en nuestro país, lamentablemente. Sí, bueno, y Eh, complementando. Carlos, yo Sí, te sí, añadiría una cosa. sí. De hecho, hay personas que no son de derechas porque parece que de alguna forma es el Partido Popular y vos los que están en contra de la manera de tramitación y del contenido de la ley de amnistía, pero hay juristas de otras ideologías que tampoco están de acuerdo en el hecho de la tramitación, en el contenido e incluso en el aspecto ese que decía el triministro Bolaños de que era aceptado por la Unión Europea y que era absolutamente constitucional, ¿no? Claro, pero por eso decimos, Eugenio, bueno, primero sobre esta acotación que hace, pues efectivamente, es que la ley de amnistía no va, por mucho que lo quieran ideologizar, no va de ideologías. La ley de amnistía es una ley que se podrá o no estar de acuerdo con ello, pero que, insisto, es transversal porque al final atañe a un poder, que es el Poder Judicial, que será quien en última instancia tendrá, como digo, que interpretar cada caso concreto, por mucho que se pretenda hacer un indulto generalizado de los que no están contemplados, por otro lado, en la Constitución, que es la amnistía. Como no está contemplado, ellos han pretendido en este texto y en este encaje de bolillos que han intentado hacer, pues todo lo posible por blindarse de posibles recursos que ahora estamos haciendo mención a ellos, de esa cuestión de inconstitucionalidad o de las cuestiones prejudiciales que tenga que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, Eugenio, yo, y como yo, otros juristas efectivamente, que hemos charlado largo y tendido sobre esta cuestión a debate, creemos que va a ser del todo imposible que todos los casos que lleguen a los tribunales vayan a ser automáticamente amnistiados, así por el artículo 33, es decir, por esta ley de amnistía. No, porque los jueces tendrán, primero, que interpretar si los presuntos hechos delictivos o los hechos ya delictivos por los que han sido condenados otros están circunscritos o no al texto que legalmente han aprobado o que se va a aprobar en breve. Incluso en ese texto que ha hecho un encaje de bolillos, quedan resquicios muy a tener en cuenta para, desde nuestro punto de vista, haber cuestiones que vayan en contra ya no solo de nuestra Carta Magna, sino de las directivas europeas, sino del derecho fundamental del Tribunal Europeo, por su propia jurisprudencia. Entonces, Europa, ahora lo último que está pidiendo Junts es que directamente
no haya la medida cautelar de suspender si hay una cuestión de prejudicialidad y que automáticamente se aplique y que no se contemple esa posibilidad de suspensión hasta que decida el Tribunal de Justicia. Esto es Vamos a imposible. ver, no se puede Esto ir es, contra el derecho europeo, ¿no? efectivamente, Muy importante. es imposible porque no lo contempla el derecho europeo, porque el derecho europeo es de obligado cumplimiento en España y en los 27 países de la Unión Europea, señores. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues dejemos hablar a los jueces llegado el momento, y por mucho que se empeñe Junts, el PSOE y quien haya sacado adelante esta ley, Esquerra y todos los grupos, pues tendrán que esperarse porque ellos son poder legislativo y el gobierno es poder ejecutivo, pero los Y luego jueces y está el magistrados judicial, es poder que eso tendrá judicial que ser de independiente. Europa. Efectivamente. Miguel, después de oír a los juristas de esta tertulia de hoy, hay una cosa que está clara. Todos damos por hecho de que se van a producir cuestiones prejudiciales y de consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, particularmente, por ejemplo, con el juez García Castellón y otros. ¿Y eso qué puede dar lugar? Más que a que la ley de amnistía quede sin efecto de manera, vamos a decir, fulminante. Pero esto además, suponiendo que esta ley de amnistía contravenga todo lo que hemos hablado del derecho comunitario, que incluso se pueda llegar a amnistiar el terrorismo de baja intensidad, me da igual, alta, baja o medio pensionista. Esto no nos puede traer consecuencias, estoy hablando desde el apartado económico, porque claro, si vulnera el derecho europeo, nos podemos encontrar que aspectos de la Unión Europea que están beneficiando a España, digamos, fondos europeos y tal, se pueden ir al congelador y no darnos un duro más, ¿no? Y estamos a la espera de que en breves días nos dieron 10.000 millones de euros. Y nos los darán porque la maquinaria europea rueda despacio. Pero vamos, como decía al principio, sí, es que así como el recurso de constitucionalidad ya no te para las cosas, entonces está operativa hasta que la declaren inconstitucional, la cuestión prejudicial suspende la ley automáticamente. Es automático y además es independiente de lo que diga el Parlamento español. Con lo cual, Cuidado, esa es ley queda importante dar a vulnerada. entender que no la suspende solo para ese caso, sino que la suspende globalmente, ¿no? Exacto. Entonces, suspende la ley en cuanto el primer juez plantea una cuestión de ese tipo. Recordemos además que por el primero que da el trámite de que la apruebe el Senado dirá que no, la devuelvan al Congreso, que el Congreso vuelva a intentarlo. Es decir, no es una cuestión que vaya a entrar en vigor ni hoy ni mañana, ni en cuestión de meses. Y el día que entre en vigor será como si no hubiera entrado. Con lo cual, tenemos a Junts intentando escaparse de una red que no se termina de abrir. Y la paciencia del señor Puigdemont sabemos que es frágil, digamos, ¿no? Con lo cual, las posibilidades de que en un momento dado, hecho un ordenador, pues son como lo que ha pasado ahora mismo en Cataluña. ¿Que no estamos de acuerdo? Elecciones. ¿Que no apruebas? No. Elecciones. Las posibilidades de que haya Pero, elecciones Joaquín, desaparecen por Senado. se va a dar un caso curioso y es que para Pedro Sánchez es imprescindible el voto de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana para mantenerse en el gobierno, pero pongámonos, o sea, y de hecho el portavoz de Junts per Catalunya, cuando se han convocado las elecciones para el 12 de mayo, decía que quizás no para la campaña electoral ni para el día de las elecciones, pero vamos a decir, para investigar al próximo presidente de Cataluña podría estar. Le doy a entender que Carlos Puigdemont podría ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero vamos a ver, con toda la tramitación, teniendo en cuenta que esa ley que se pueda aprobar mañana en el Congreso pase al Senado, tal y como está configurado el cambio de reglamento del Senado, va a tardar 2 meses. ¿Hay alguna posibilidad de que le dé tiempo a Puigdemont a venir limpio de polvo y paja y cantarnos el segador en cualquier plaza catalana? ¿O tendrá que esperar a que el tema se resuelva primero aquí y luego no lo reconfirme el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Me da la impresión que Miguel en su intervención estaba insinuando levemente que no veía a Puigdemont paseándose este verano por España. Y yo creo que lleva razón. Y yo creo que de aquí a que la ley pueda ser aprobada y de aquí a que la ley entre en vigor, porque una cosa es que sea aprobada y otra cosa es que ante la presentación de la cuestión prejudicial
pues suspendida su aplicación. Por lo tanto, creo que le queda tiempo para poderse pasear por aquí. Esos planes que han hecho son un poquito curiosos. Yo veía el otro día una versión que daban en La Sexta, según la cual, aunque la ley se suspendiera de tramitación, o sea, de aplicación, pues Puigdemont ya podría venir porque ya no podría perseguirse a Puigdemont o tener vigente una orden de búsqueda y captura o de detención por la propia aprobación de la ley. Era contradictorio porque si la ley no era de aplicación, no se puede aplicar y por lo tanto seguiría vigente pues la orden de detención contra el mismo. Así que los planes que están haciendo son unos planes de pan para hoy y hambre para mañana. Mientras estén reunidos y votando a favor de una ley de amnistía, podrán ser muy felices. Pero desde luego la ley de amnistía, suponiendo que alguna vez entre en vigor, tiene por delante mucho tiempo. Miguel, esta ley de amnistía, la aprobación de esta ley de amnistía, tal y como lo pretende el gobierno, y teniendo en cuenta que se puede producir una situación de consulta prejudicial al TJUE, aunque la Comisión de Venecia no es un órgano más que consultivo, Y pueda no es dar de su la Unión opinión Europea. Exacto, en no una es la Unión reunión Europea. que va a tener lugar hoy o mañana. De alguna manera, esto no revienta los planes de Sánchez desde todos los aspectos. Es decir, se encuentra débil en el gobierno central. Su candidato en Cataluña, que tenía perspectivas de que podía ganar, entre comillas, de calle, resulta que se encuentra, por un lado, con todo este Carajal, más todo lo que supone el caso Koldo. Por cierto, como anécdota, Koldo en vasco que significa Luis, o sea que también podemos decir que podría ser el caso Luis, ¿no? Pero con todo este batiburrillo, Miguel, la legislatura está muerta, está en coma, está en la UCI, o nos podemos ir planteando de que a la vuelta de las vacaciones de verano, si Pedro Sánchez ve que no hay ninguna otra posibilidad, aunque es capaz de plantearnos unas elecciones en agosto, porque ya lo hizo el 23 de julio, pero nos podemos encontrar con unas elecciones generales. Recordemos que ya Lo le ha tiene echado un complicado, ¿eh? le ha echado un órdago a Junts y Junts lo ha visto y se ha hecho para atrás. Le ha dicho, o aprobáis esto como estaba ahí en elecciones. Ellos han dicho no y se ha plegado. Es decir, Sánchez no va a convocar elecciones en este momento, ni yo creo que a corto plazo. Primero, porque yo creo que no ve posibilidad de ganar otras. Y segundo, porque en este momento tiene tal nivel de riesgo y parece que sigue teniendo el optimismo de pensar que va a bajar. Yo creo que va a seguir aumentando. Porque según se empiezan a levantar las piedras, la gente empieza a tener interés en levantar otras. Los medios de comunicación empiezan a apostar a que pierde el señor Sánchez, cosa que hasta ahora la mayoría no hacían. Y que se empieza a verse que huele en la caza, como pasó en su día con González, que cuando vieron que realmente se le podía derribar, se subieron todos a la cacería. Con Sánchez está empezando a pasar eso. Y en el momento en que también desde Bruselas le abran el proceso de Estado de Derecho que se llama, es decir, cuando le declaren como sospechoso de estar incumpliendo los mecanismos del Estado de Derecho obligatorios para cualquier país europeo, se le va a caer la casa encima. Para eso tienen que aguantar 6 meses. Igual no los aguanta. Pero no será porque él quiera convocar elecciones, sino porque alguien le derribe. Porque todos sus socios ahora mismo están más interesados en tenerle allí que en echarle. Y él no se quiere ir. Y no, ni creo que crea que puede ganar. Con lo cual, a Sánchez no se le echa como a un gobierno normal en el que hay una divergencia ideológica. No, aquí es una cuestión de intereses. Su coalición es de puro interés. Si Se Sánchez le podría sigue decir siendo que útil, es vendrán a él, ¿no? o sea, que serían unas elecciones para que el PP no vuelva o sea, que no vuelva a ganar y que no vuelva a gobernar. ¿O no, Carlos? Si no, Y no, por si no, no lo cierto, sueltan. Carlos, en todo esto, ¿qué debería hacer el partido de la oposición o aquellos que son la oposición a la manera de gobernar de Pedro Sánchez? ¿Cómo debían plantearse toda esta ruta que vamos a empezar desde ya? Primero el 21 de abril en el País Vasco, después el 12 de mayo en Cataluña y finalizando la ruta después de la peregrinación electoral y todos resultados, cosas de tendencia, resultados y tal. ¿Qué debería hacer el partido de centro derecha o el Partido Popular?
Pues mire, Eugenio, yo lo que pienso aquí es que deberían de ser más claros y contundentes con el mensaje lanzado a la ciudadanía, que básicamente es una reproducción de los hechos que estamos viviendo y el riesgo de los hechos que están por venir. Si son capaces de transmitir esos riesgos, que yo lo resumiría en la segunda derivada que les iba a vaticinar, que podría ser donde pudiera estar finalmente la caída de Sánchez. Hemos dicho que la primera sería pues porque esta ley de amnistía finalmente se truncara, porque el Poder Judicial, en base a su independencia y a su libertad de interpretación del criterio judicial y sometidos al imperio de la ley, pero con interpretación de la misma, pues hagan caer esta ley de amnistía o no la apliquen a gusto de los socios del gobierno y, por tanto, los socios del gobierno le retiren por ahí el apoyo o le echen la mecha, que es el segundo riesgo que yo iba a apuntar, que en base a que vean que la propuesta de amnistía no va a salir finalmente tan bonita como ellos se la dibujaban, empiecen a poner más alto el fuego y los garbanzos salgan. Y los garbanzos aquí se llama los adoquines y las barricadas en Cataluña de nuevo, porque azucen de nuevo a la gente porque digan que hay que hacer otra vez otro referéndum ilegal o que hay que votar la independencia Es que han dicho de forma claramente que van a ir ilegal. por ese camino, ¿no? De que ellos buscan la independencia de Cataluña y, de hecho, como bien ha dicho Miguel, pues incluso 3 magistrados han tenido que dimitir para que esa iniciativa legislativa popular no se pudiera tramitar y llevar a efecto. Ahora, Joaquín, estas elecciones van a tener un elemento distorsionador. Estoy hablando tanto de las vascas como de las catalanas, como posiblemente de las elecciones europeas, con un desarrollo desconocido todavía, pero que se ve que puede ser importante, de todo el caso Coldo, que puede convertirse, además de caso Ábalos, en caso PSOE y terminar siendo el caso Sánchez. Sánchez parece que tiene más vidas que un gato, pero ¿cómo tiene que actuar el Partido Popular para convencer a la ciudadanía que es la alternativa ahí para que España coja un rumbo que debe de coger y no que sigamos en el puesto 14 en la economía mundial, que tengamos estos problemas con los fondos europeos y que es un país en el que la inversión no existe, etcétera, etcétera? ¿Qué debería hacer el Partido Popular para para ponerse en el escaparate como alternativa en vista de todo esto? Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene que seguir su propia línea, la línea que está siguiendo, que es hacer la labor de oposición con el rigor máximo posible. Tiene que seguir desentrañando algunos misterios. El misterio del caso Coldo, pues hay que irlo desgranando poco a poco. Hay que ir aclarando cómo se han gestionado los fondos europeos, los fondos Next Generation, y trabajando y explicando en este caso en las elecciones del País Vasco cuál es su posición, pensando que por una parte tenemos a un partido nacionalista vasco que ha mimado, se le ha ido la mano con Bildu excesivamente y puede tener problemas de un exceso de competencia con ello, hasta el punto que puede Bildu hipotéticamente llegar a No, ganar. cuidado, puede producirse, lo decía Javier de Andrés hace un par de semanas en este programa, puede producirse un pacto PNV-Bildu tranquilamente de cara a unas elecciones autonómicas, con lo cual podemos ver a ese candidato de los 8 apellidos castellanos y al muñequito de Otegi, pues gobernando el País Vasco. Sí, sí, sorprende el candidato al Endacari, el señor Pradales, con ese apellido tan castellano. Sorprende, con 8 apellidos Mm. castellanos, como él ha dicho que tiene, ¿no? Después de toda la que nos han dado. ¿Y qué te voy a decir a ti, Eugenio? Que eres de 8 apellidos vascos. Eso no tiene nada que ver con lo que decía Sabino Arana, porque a los castellanos y a los españoles los trataba de cetrinos, que no tenían, Arzayus decía que los vascos tenían el RH negativo, y yo tengo cero positivo y tengo de vasco, qué sé yo, desde 1400 y pico tengo el árbol genealógico hecho y cosas de ese tipo, pero resulta que el portavoz parlamentario es originario de Soria y el candidato al Endacari pues es de Castilla y León también. Desde el punto de vista de lo que es el hecho sabiniano, eso es
eso es flipante, pero aunque vamos, tienen todo el derecho a presentarse. Pero bueno, o sea, no descartemos esa posibilidad de Bildu y PNV unidos. Y entonces el Carajal aumentaría porque oiremos autodeterminación, independencia, etcétera, 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 aunque sean No, algo apellidos más grave. castellanos, guipuzcoanos, alaveses o de chanchurisqueta, como diríamos en el País Vasco, ¿no, Miguel? Yo creo que veremos algo más grave que cantos vacíos de independencia o butifarrendums. Lo que veremos es una reforma del Estatuto de Autonomía completamente incompatible con el orden legal español, que es lo que ya tienen pactado en la práctica PNV y Bildu y que están en ello, y que encajaría mucho con una alianza postelectoral en el País Vasco, que se quedarían con el 70%, podrían decir que representan a la voluntad del pueblo vasco y a ver qué gobierno en Madrid es capaz de parar una reforma del Estatuto Vasco que reconozca a Euskal Herria como entidad de derecho político. Y eso está a dos pasos, esos dos partes. A dos pasos, porque además es la única papeleta que al PSOE le deja no apoyar a uno y elegir, ¿no? Es que pacten ellos con los PSOE desde fuera y peinando un poquito ese nuevo estatuto que les dé carta blanca, pues eso, para tener un marco legal distinto del propiamente autonómico, al que exigir que se incorpore Navarra, al que pedir derechos políticos y con el que demostrar lo nacionalistas que son los dos. Luego está Te voy a hacer el una pregunta interés puñetera, incompatible de los Miguel, y partidos, pero no. estamos a muy poco de terminar. En Cataluña, por ejemplo, hasta ahora ha habido una fuerza dentro de lo que, por llamarle constitucionalismo, una fuerza que era relevante, luego disminuyó mucho y prácticamente a nivel nacional está desaparecida, como es Ciudadanos. Quizás en Cataluña el constitucionalismo se tiene que plantear lo que pasó en tu comunidad foral, en Navarra, es decir, una actuación conjunta de Partido Popular, Ciudadanos y todos aquellos que se consideren constitucionalistas. No estoy hablando del Partido Socialista de Cataluña, estoy hablando de lo que no tiene nada que ver con el tinglao de Sánchez y Puigdemont y Junqueras y Illa, etcétera, etcétera. Tienen que ir juntos, tienen que ir por separado. Ciudadanos se debe de Voy a decir presentar. algo por lo Tiene que me que han ir en una criticado lista desde... conjunta, ¿cómo lo ves? Yo creo que no. Y ya entiendo por qué la gente dice que tonterías digo. El votante de Ciudadanos, el problema es que la gente de otros partidos no le conoce. El votante de Ciudadanos no es el votante del PP. Así como el votante del PP sí que puede ser un poquito a veces más táctico, el de Ciudadanos era en una parte muy Hay que importante olvidar que reformista. Ciudadanos se fundó como un partido de centro-izquierda. Era un partido de centro izquierda y era un partido reformista. Era un partido que quería oír era que se iban a reformar las instituciones para que no pudiera haber designaciones a dedo como las que causan que pueda haber coldos. Y eso no lo está diciendo. El PP tiene unas, ¿cómo se dice? Unos objetivos, unas tácticas, unos métodos perfectamente respetables, pero que no son los mismos de lo que la gente que apoyó a Ciudadanos en su día. Entonces, si se unen postelectoralmente gente que tiene claros ideales constitucionales, se puede tener una mayoría, O sea, que o por lo consideras que menos no lo que deben de hace. ir juntos el PP y Ciudadanos. Creo que se restan, y lo vimos en Navarra. Mucha gente de Ciudadanos no votó a Navarra Suma. No votó a Navarra Suma porque no le gustaba ir de un partido, no en el caso de PP, que aquí es más, no les gusta ir con partidos que os piensan que son de derecha o que son continuadores del status quo. Y al mismo tiempo hay gente más de derechas que dice que vas a votar a este candidato que no tiene nada que ver con mis ideas. Entonces, comparten lo esencial, que es defendemos un orden constitucional, libres iguales, etcétera, por supuesto. Pero dentro de eso hay diferencias suficientes y hay intensidad, digamos, de sentimiento suficiente. La gente cero se quedó en la abstención masivamente. Sacarles de ella con un pacto es más difícil que con un buen candidato. Otra cosa es que se decidan encontrarlo. Eso sí, que un Y, pacto postelectoral y sería genial, por Carlos supuesto. sí, y Carlos desde Madrid y luego Joaquín desde Málaga, ¿cómo veis la cuestión? En Cataluña se tiene que tender a una unificación de listas, a una unificación de candidatura de centro derecha, dejar que Ciudadanos vaya por su lado, el Partido Popular por otro, porque claro, luego después de las elecciones nos vendrán que sin independencia, nos vendrán con el tema de eso del cupo y vaya usted a saber, ¿no? Desde esa perspectiva y en defensa de la unidad de la nación española, la Constitución y demás, ¿cómo ves qué se debería hacer? Pues vamos a ver, Eugenio, yo aquí
tiro incluso por una línea que puede ser incluso no entendida con toda la que está cayendo, pero yo pondría una franja muy clara en el constitucionalismo, es decir, en los valores y en la línea roja que marca la propia Constitución en sus primeros artículos. Estabilidad del Estado, con la configuración del Estado democrático, con separación de poderes, etcétera, etcétera, que tenemos. Con un Estado que puede estar configurado, como actualmente, por supuesto, tenemos de comunidades autónomas, pero que no quepan posturas de ruptura de España. Y ahí entonces, fíjese, que podría entrar incluso un pacto. Yo no digo que vayan de la mano, porque esto ya puede ser pues, de ciencia ficción, pero ¿por qué no un pacto incluido Partido Popular, Partido Socialista y todos los partidos que quieran sobre las cuestiones de Con Estado? Partido Pactar. Socialista sería complicado, querido Carlos, porque ella está teniendo ciertos tics Sí, nacionalistas y sí, de abrazo sí, al claro. independentismo, Sí, ¿no? Eugenio, si lo que digo a nivel Estado es complicado, ya a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña es del todo imposible. Pero quiero decir que si a nivel Estado yo dibujo ese panorama de una franja en la cual puedan estar de acuerdo los constitucionalistas para precisamente como muro de contención no dejar entrar a estos independentistas y los que quieran romper con las instituciones en España, pues a nivel comunidad autónoma, si me pregunta, pues todos los que vayan de la mano y puedan ir, pues abrácense, porque de lo contrario, como bien apunta usted y los hoy colegas de tertulia, no va a quedar más que aguantar cada vez con más fuerza los bloques del independentismo, el nacionalismo. Y esto, lo sabemos, provoca una inestabilidad muy alta, ya no solo para las instituciones, con lo grave que es, sino para la propia legislatura, para la propia estabilidad de una legislatura en España, con todo lo que eso conlleva de derechos en España para todos los ciudadanos y de obligaciones también, claro. Joaquín, ¿qué opinas? ¿Ciudadanos debería de presentarse, deberían ir por separado, pero con puntos comunes desde el punto de vista de acuerdos postelectorales? Bueno, Desde Madrid se le debería dejar hacer al constitucionalismo catalán que se maneje por sí mismo y apoyarle. ¿Qué consideras que debería de pasar? bueno, yo he oído con mucha atención a mis dos compañeros de tertulia. Miguel decía que el voto de Ciudadanos no es el voto del PP. Yo voy a discrepar porque el voto de Ciudadanos procede del PP. Y si no, pues la aritmética no funcionaría. Porque si teníamos 180 y tantos diputados con Rajoy, después pasamos a 135 y después a 66, pues me parece que el voto procede de donde procede. Es decir, votantes que hubo del PP acabaron votando a Ciudadanos o acabaron votando a Vox. Por lo tanto, el voto no es tan diferente. Hay un momento para cada cosa. Ha habido un momento para disgregarse, ha habido un momento para una aventura estratégica brillante como la que montaron en Cataluña el Partido Ciudadanos de la mano de Rivera, que obtuvieron 25 diputados y ganaron las elecciones. Y creo que ahora Ciudadanos no está precisamente fuerte como para poder presentarse a unas elecciones. Creo que no lo está y creo que unirse sí sería la solución. Y creo que ahora sí se comprendería. Igual que Miguel se ha referido al caso de Unión del Pueblo Navarro, bueno, que recordemos que durante un tiempo, pues, el Partido Popular no existía en Navarra, puesto que el Partido Popular votaba y se integraba en el Unión del Pueblo Navarro, y aquellos que eran militantes del Partido Popular originalmente o de Alianza Popular estaban afiliados a Unión del Pueblo Navarro. Hubo un momento de desaveniencia, en fin, de no entendimiento, se entiende perfectamente. Quizás recientemente no Sí, hemos en la podido época tener el de voto de Yolanda ambos. Barcina y compañía, pero ya son mucho Exactamente. tiempo, ¿no? Claro, pero igual yo creo que ahora en Navarra y en España, en el resto de España, hemos entendido ambos partidos que tenemos que ir juntos. ¿Eh? Quizá hay que redefinir esas líneas de autonomía para respetarnos mucho más concienzudamente. Pero me parece que el momento que atravesamos con una amnistía, con unas competencias penitenciarias cedidas al País Vasco, donde están a punto ya de salir todos los terroristas, vivimos momentos tan graves como que el pueblo también lo sabe.
y por lo tanto los electores tienen que tomar sus medidas. Te voy Ese a contar al una que cosa, Ciudadanos decía, y nos queda muy poquito tiempo, pero que, por ejemplo al PNV se le ha ido al carajo, y es que el PNV para los presupuestos quería pedir la transferencia del IVA para su comunidad autónoma, con lo cual, con esto que ha pasado de las elecciones catalanas y demás, como damos por hecho de que no va a haber presupuesto, pues se acabó su reivindicación. Y no me riñáis, pero esta es la última pregunta que voy a hacer, la voy a hacer a los tres, y sí os pido, por favor, que sea contestada en un minuto, más o menos en un minuto por cada uno. Y empiezo por ti, Miguel. Mm, el panorama de aquí al 9 de junio y posteriori puede dar lugar a que el régimen del 78 se salve, a que el régimen del 78 se vaya al carajo y que entremos en una fase a posteriori, después del verano, de que nos hablen de autodeterminación, de independencia, pero no hablo solo de Cataluña, también hablo del País Vasco, y por tu y mi Navarra también no dudamos que podría pasar parecido. ¿Cómo ver las cosas? Esto podría ser todo este camino el fin del régimen del 78, todavía tiene salvación. Creo que vamos a ver mucha más crispación antes de que empiece a arreglarse, pero creo que no está ni cerca de acabarse el 78. Un poco por lo que han dicho antes, de que tenemos un poder judicial mucho más resistente de lo que creen, tenemos un cuerpo funcionario mucho más fuerte de lo que creen y tenemos una mayoría social que no apoya este tipo de cosas. Otra cosa es que por la conveniencia de los partidos, de algunos de los partidos, hayan formado una alianza completamente contra natura, pero no están de acuerdo ni entre ellos. Entonces, va a haber muchos malos ratos, va a haber momentos muy crispados, pero que volverá a la normalidad y con un poco de suerte se reformará un poquito también, porque una constitución que no se defiende pasa por estos tragos. Joaquín. yo creo que la Constitución del año 78 que procede de la transición son ambos momentos y ambos, en fin, son ejemplares, son los mejores momentos políticos que ha vivido nuestro país y merecen la pena que continúen. Y creo que la mayoría de los españoles estamos con esa transición y estamos con esa Constitución. Me resisto a llamarle régimen del 78, que es la nomenclatura que usaba Podemos con toda la displicencia, ¿no? Porque creo que es ejemplar, lo fue en el mundo entero, lo que hizo España en ese abrazo que nos dimos, y merece la pena que continuemos por esa senda a un Sánchez. Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí hemos llegado después de mucho, no lo olvidemos, sacrificios de los padres, abuelos, sobre todo de nuestros abuelos, ¿verdad? Que ellos sí, derramaron no solo lágrimas, sino sangre incluso, pues por transitar, como bien dice Joaquín, por esa transición y finalmente esa democracia que nos ha llevado a las capas más altas de libertad, de derechos y de estado de bienestar, ¿no? Y esto los ciudadanos españoles lo sabemos, somos muy conscientes, la gran mayoría de ellos no queremos que esto se rompa y por esta misma razón, aunque solo sea por esta potente razón que está prescrita en nuestra Carta Magna, también considero que esta democracia y la propia Constitución española del 78 va a seguir durante muchos años y larga vida. Pero hay que estar muy pendiente a todos aquellos enemigos, lógicamente, de este Estado de Derecho que hoy en día está en riesgo. Pues agradeciendo la participación a Miguel Cornejo, Joaquín Ramírez y Carlos Lacaci, hay que decir una cosa, que nos vienen 3 o 4 meses apasionantes por cómo pueden devenir las cosas desde el punto de vista de la política, la economía, la justicia y también esos casos de corrupción que están ahí. Pero hay una cosa que yo suelo decir muchas veces, y que la política es ajedrez, entonces estemos atentos a los movimientos para entender cómo esas jugadas nos dejan el tablero de ese país de piel de toro llamado España. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, gracias por todo y hasta la semana que viene. Gracias a todos. Buenas noches.